Hola, buenas tardes. Tatiana. Yes. Encantado de saludarte. Nice to meet you too. Pleased to meet you. Let's have a nice conversation about your book. Well, I hope it's going to be nice because I'm already on Spain because tomorrow I'm leaving to Malaga, where I'm going to be for a few days at the festival, literary festival. So I'm already in Spain with my mind. Uh-huh. Eso espero porque ya tengo la cabeza allí en España porque mañana voy a Málaga. Tengo entendido, Tatiana, que esta semana venías a la Feria del Libro de Madrid a firmar al stand de Impedimenta. Yes, from what I know, I will be there, yes. I will be in Madrid for 2 days, I think, and I have several meetings in a library, and yes, I will be signing some books for people who come, if they come. Ok. Bien, pues bueno, yo inicio dando las gracias a la organización de la Semana Internacional de las Letras de la región de Murcia, Ex Libris, por brindarnos la oportunidad de estar esta tarde aquí. Y además lo hago especialmente satisfecho porque con motivo de esta invitación he tenido la ocasión de conocer a Tatiana Tibuleac. Primero la lectura de su libro, El jardín de vidrio. Estoy deseando empezar el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que me traje esta semana de la Feria del Libro de Madrid, y me ha dejado muy buen sabor de boca El jardín de vidrio. Okay, so I would like to start by thanking the organization, Ex Libris, for the opportunity, and I do so being very grateful for having Tatiana here today. I must say that I already read one of her novels, The Garden of Glass, and I really enjoyed it, and I also got a copy of her other novel, and I am really hoping to read it now. Bueno, continúo haciendo una breve introducción a la impresión que tengo de la lectura del libro del Jardín de Vidrio. Bueno, creo que puedo decir al inicio de todo que ha sido un libro que me ha impresionado muy positivamente. Me ha dejado un muy buen sabor de boca. Es una literatura en un formato muy interesante. La estructura del libro es novedosa. No es un libro escrito en capítulos. Es una recopilación de escenas en la cual se van desgranando, presentando, desgranando los personajes y avanzando en la historia. Y si bien de la lectura de la contraportada, del resumen del libro, pues me quedé un tanto inquieto, entrar en la lectura del libro me ha producido una enorme satisfacción. Felicito a la autora y además también felicito a la traductora. Creo que en este caso Marian Ochoa hace un trabajo excelente. La traducción también es literatura, a veces lo vemos como un complemento de menor importancia, un complemento accesorio, pero la traducción también es literatura y creo que Marian Ochoa aquí borda un trabajo excelente. Yes, I think I understood. I don't know if you have to translate in English or not. If it's for me, I understood. I think it's very important to mention always the translator's name, because I also think that part of my success in Spain and the fact that my books written in a completely, a different language and from a different part of the world connected so well with Spain is also down a lot to Marian Ochoa, who really did a fantastic job and who just loved the book and translated this love into Spanish.
Pues sí, yo también creo que es verdaderamente importante nombrar a los traductores, sobre todo porque creo que el éxito que ha tenido el libro en España se debe precisamente a la labor de Mariano Ochoa, que creo que es un trabajo extraordinario. Bien, como decía anteriormente, cuando lee uno la sinopsis que el editor ha incorporado a este libro, pues creo que le aporta la luz que muchas veces nos gusta a que nos alumbre para iniciarla, abordar con cierta emoción la lectura de un libro. Aquí, en la última parte de la sinopsis, el editor dice que es una novela iniciática sobre el trauma y la búsqueda de la identidad, una lectura contundente, hechizante, cruel e inquietante que cuestiona la maternidad, el amor y los vínculos que nos unen con nuestro pasado. Es verdad que todo esto es cierto, ¿no? Pero es un libro en el que a la vez que estamos apreciando la crueldad, nos está invadiendo, ¿no? de ternura, nos está acercando a personajes y creo que lo hace la autora con una enorme sensibilidad y equilibrio que a la vez que nos transmite la zozobra por el sufrimiento, por la falta de esperanza, por el no futuro, a la misma vez nos inunda también de ternura, de acercarnos a la parte humana de los personajes que ella retrata. I understood. Is it the question to me or not, the last bit? I have some questions. No, I didn't understand that. Okay, so I understand that you're talking about cruelty. It's true that there is lots of cruelty in my books, or at least this is what I was told always. But I didn't do that in purpose. I think I didn't plan to make a cruel book or a nostalgic book. I just went back to the places I grew up and I revisited those places. So if there is cruelty, it's because I grew up in times different from now. So I suppose that it's not only cruelty. I hope it's also some hope there and some light, because it's a book on different levels, and it would be pity if it would be only cruelty. Pues sí, es cierto que siempre me dicen que en mis libros hay bastante crueldad, pero he de decir que es algo que no sucede a propósito. Igual que me dicen que son libros en los que hay bastante nostalgia, bastante crueldad. Es decir, que al escribirlos, para escribirlos, pues visité los lugares donde yo crecí. Entonces supongo que si en estos libros hay nostalgia y crueldad es porque había algo de eso también en mi infancia, pero me gusta creer que también en mi libro hay esperanza y que es una lectura que se puede hacer a distintos niveles. I think that in all my books, I'm touching these topics like, violence and abandonment and frustration. I grew up in Soviet Union, and at that time, I think that life was had a wider palette of feelings than now. And people who read my books, they know that I like drama. I like to place my characters in places where it's all the time a struggle of a sort, because that is for me something which I enjoy writing about, and I think that I'm better at it than at writing about good stuff in general. Y además siempre toco pues, este tipo de sujetos como la violencia, el abandono o la frustración, y de nuevo creo que se debe a la época en la que crecí. La gente que me ha leído sabe que me gustan las situaciones dramáticas y que a menudo sitúo a mis personajes en situaciones comprometidas, porque creo que realmente es lo que se me da bien escribir. Well, Tatiana, I was saying that I've been positively impressed on the way you managed, very mastered
cruelty and tenderness, lack of spoil and spoil, human sense and human behavior at the same time, as they are living in a poorness, in a very difficult situation. How you represent drama without creating a dramatic scenario. I suppose this comes from my journalistic years. I used to be a journalist for many, many years. I worked in TV and I was, doing lots of research on topics like, I don't know, abandonment, sickness, violence again. So I think that what I learned in all these years, that there is never a pure darkness and is never only light. Every situation has different shades. So I always try to make my characters dual. I never make them only bad or only good, because life is never like that. It's rarely when you can find a person whom is happy or absolutely unhappy. So I quite like having characters which can be on one page in a way, and in another page they can show completely another face. I find it more interesting, I think, and more closer to life, I think. Supongo que viene también un poco de mi etapa como periodista en la que pude tratar pues estos temas de abandono y enfermedad. Y si de algo me sirvió mi trabajo como periodista fue para darme cuenta de que en la vida y en todas las cosas no solamente hay oscuridad o solamente hay luz, sino que hay facetas y hay sombras. Y estos matices también me gusta reflejarlos en mis personajes. Pienso que mis personajes no me gusta hacerlos planos, sino que me gusta que puedan parecer malos en una página y que sean buenos en la siguiente. Bueno, traductor, Enrique, voy a continuar hablando en español. Creo que es lo procedente por consideración a las jornadas y a los quienes nos estén viendo, ¿no? Solo quería aclarar ante la autora cuál ha sido mi apreciación general del libro que hacía anteriormente, que me ha parecido que no había entendido correctamente. Yo me gustaría dejar, lógicamente, ha de ser Tatiana a quien tome el control de esta conversación. Me gustaría primero, si Tatiana en unos minutos nos pudiera comentar cuál es el nudo gordiano de esa situación de la lengua entre el moldavo, el rumano, el ruso, que ella pues representa desde el inicio y prácticamente en todo el libro, y que de hecho lo convierte en protagonista, ¿no? La decisión de las Tosca de aprender en moldavo, y donde además hay una afirmación en la que dice su lengua carente de sentido, ¿no? Desde el principio se la descalifica porque quiere aprender en moldavo. ¿Cuál es exactamente el kit de la cuestión de la cuestión lingüística Moldavia, Rumanía, Unión Soviética en ese momento? I would like Tatiana now to comment on the situation, the linguistic situation at the time, because it is in Moldova, because it is something that we can see in your book. And I would like you to maybe tell us a bit more about what the relationship between Romanian, Russian, and Moldovan is, because it is a theme that is very present in your novel, and also through the main character that makes this decision to learn Moldovan, and sometimes she is frowned upon or looked down on for it. So yeah, what would you like to say about this situation? Well, let's start with the beginning. The language in this book, it's also a character, right? It's a living person in the book, because this language, Moldovan language, which I'm talking about in the book, it doesn't exist anymore, and it didn't exist in general. It was an invented language for part of the world, and the period
where what I'm describing in the book is those years when we had to speak Moldovan language. I will let you to translate because it's difficult. So. Sí, pues me gustaría empezar por el principio de toda esta historia que yo creo que es tratar el propio idioma como un personaje propio en el libro. Y me refiero al idioma moldavo porque creo que es realmente interesante, precisamente porque ya no existe en la actualidad y quizá nunca llegó a existir, sino que fue una diferenciación que se hizo en un periodo histórico en el que se creyó conveniente y en el libro constituye un personaje en sí mismo. So basically, Moldovan language, which I'm talking in the book, it's actually the Romanian language. But for people who used to live in that part of the world, we were obliged to speak this language, but to write it with a different alphabet, with a Russian alphabet. So after this, after taking the main language and translating it to another alphabet, you would have Moldovan language, which basically, it was, as I said, the false language which we grew up with. Pues sí, y esencialmente el moldavo no deja de ser lo mismo que el rumano, pero es un rumano eh, que se hablaba en Moldavia precisamente en una época en la que por injerencias o influencias externas, pues se decidió que el idioma tenía que cambiarse de alfabeto, pasar del latino al cirílico y básicamente hacerlo como si fuera una cosa distinta. Y este fue el idioma con el que crecimos, un idioma moldavo que no deja de ser algo falseado en algunos aspectos. So why I will just say that I know it's quite confusing for people who, didn't live this period. Let's say like my children, they don't understand this language. They can't read the books. And I do have books with fairy tales and with things from my childhood, which they can't read because it's in a completely strange language. And only if I read them, they can feel that there is something there which they understand that they completely don't know how to read it. So it's a language which lives now only in our memories. And that was one of the reasons why I started writing this book, I think. Supongo que quizás resulta algo confuso para quien lo ve desde fuera, pero digamos que el ejemplo con el que a mí me gusta calificar esto es que mis hijos no entienden el moldavo. Si leyeran el libro tal cual está escrito, no lo podrían comprender. Tengo que ser yo quien se lo transmita para que lo puedan entender. Así que en esencia el idioma moldavo pues es algo que vive en nuestro recuerdo y que forma parte de una generación. ¿Pretende Tatiana transmitir algún mensaje identitario de pertenencia a un territorio en su libro? I think I need to, could you translate? Are you in your novel trying to perhaps transmit an identitarian message, a message of belonging to a certain territory? Yes, of course. I mean, this book has different topics, and identity is one of them. Because for people who grew up under Soviet Union, under Soviet regime, but being Romanian ethnics, it was always a struggle. You couldn't speak your own language, and at one point you would think twice, what is your real identity? So for us, we spoke Russian basically everywhere, even if at home the language was our language, Romanian, which we couldn't call Romanian because we were obliged to call it Moldovan. So it is about identity and struggle for identity. And I think that when I moved to Paris, I felt that this topic is a really important topic for me because being a mother of two children now, I'd like to know what do I tell them for the future and how do I present myself for them, who I am. Pues sí, por supuesto que es un tema, o sea que en el libro se trata la identidad, se abordan varios temas y la identidad quizá que es uno de ellos, porque para la gente que crecimos en aquella época en
Moldavia pues, suponía un cierto problema el ser étnicamente rumanos, pero que a la vez se censurara el que habláramos nuestra lengua, que ni siquiera podíamos llamar rumano, sino que había que llamarla moldavo. Y además, por el hecho de estar bajo la Unión Soviética, pues el idioma que se enseñaba era el ruso. Esto llegó hasta tal punto de que prácticamente se hablaba ruso en las casas, en familias, así que esto pues supuso un problema a nivel identitario para mucha gente. Y es un tema que para mí cobró importancia al irme a vivir a París y que sobre todo la cobra ahora con la maternidad, teniendo dos hijos, porque siento que me gustaría pues poder realmente clarificar y ver cuál es nuestra identidad como moldavo. Eh, Tatiana hacía mención al principio, es una cuestión puramente de estilo, pero creo que marca de manera importante la novela. Y te ruego, Enrique, que se lo traduzcas tú para que lo entienda bien, porque es importante la pregunta para mí. Eh, Me ha llamado de manera especial el estilo tuyo en este libro de escribir cortos pasajes de la vida que va conformando el conjunto del relato, en la cual pues vas avanzando en el relato, vas incorporando personajes nuevos, vas describiéndoles, describiendo las relaciones y con algunos sobresaltos importantes, ¿no? Como la brutal desaparición de Maricica en un momento que nos deja absolutamente en estado de shock. ¿Tiene algo que ver con tu origen de periodista? ¿Es un formato en el que te sientes cómoda porque procedes del periodismo o lo consideras un estilo literario propio que... I would like to focus on your literary style now, because while reading your book, it really catched my attention the way you wrote in small passages in which you reflected the life of the characters, and also how you incorporated characters as you went and describing the relationships between them. Does this kind of writing have to do with your origins as a journalist? Perhaps journalism has influenced your literary style? It's possibly true. I think it comes from my fear of not writing in too many words. You know, coming from journalism, of course, you are always afraid that you will speak too much, and that's why you have to focus on the main things all the time. But I think that in literature, I really enjoy writing in a very condensed sentences, and I prefer to have a small but clear, bright image after a phrase, rather than having, you know, a page of describing something. I write as if I would photograph things. I see an image, and then I just try to find the words, so the person who reads that sentence will have the same image as I saw it. Maybe it comes from journalism. We never know what comes from what, but probably I am influenced by this kind of observational, model. I like to observe things, and I like details, and sometimes I can write the whole chapter starting from a detail. That is true. Pues sí, puede ser, pero quizá con lo que yo lo relaciono es con mi miedo a ser, eh, a usar muchas palabras. En el periodismo nos enseñan a centrarnos en lo importante, a ser un poco escuetos, a focalizar, y creo que eso ha influido que mi literatura, o sea, mi manera de escribir, pues sea condensada. Quizá que prefiero mostrar una imagen clara y concisa al lector que no estar describiendo algo durante varias páginas. Pienso que mi manera de escribir se parece un poco a la fotografía, en el sentido de que pues, lo intento plasmar como en una imagen y centrándome en el detalle. Eh,
Me gustaría pedirle a Tatiana que nos transmita a ella lo que quiera decirnos de la novela. Yo me he hecho muchas anotaciones, quizá en los últimos años es posible que tenga que leer con mucha prisa por mi función de editor y no tenga tiempo de entretenerme mucho en las lecturas, ¿no? Y eso me ha creado hábito. Pero he de decirle que este libro es seguramente en los últimos tiempos el que más notas me he tomado, más cosas he subrayado y más anotaciones he sacado fuera del libro. Me he hecho apuntes sobre las Tosca, claro, sobre el personaje protagonista, sobre la orfandad, el sufrimiento, la desolación, la esperanza, los amigos, que me ha llamado mucho la atención, me ha impactado la descripción de las amigas, de los amigos, pero me gustaría si ella quiere, qué es lo que ella quiere transmitirnos como mensaje de este libro. Es su libro, me gustaría que ella lo pudiera explicar. There are few messages in this book. I think that I'm glad that you mentioned the friendship. It's a very important topic for me. I think that friendship has been for me one of the main, preoccupations in life. I think that, and friendship, which I learned when I was young and in that space, in Eastern Europe, had a bigger importance than it's probably what I see now in my children's life. But also it's a book about fighting for things you want, about ambition, about survival, because the person, the Lastochka, she's first of all a survivor. She could have died so many times and no one would even notice because she was an orphan in an orphanage, but she every time chose life, and that is sometimes a very difficult decision to make. Pues sí, me gusta que hayas mencionado precisamente la amistad como una de las cosas que te ha llamado la atención del libro, porque pienso que es uno de los aspectos esenciales del mismo, y es que siento que la amistad conforma una parte muy importante de mi vida, y ahora conforme mis hijos crecen pienso que también lo es de la suya, así que realmente creo que es algo muy esencial en la vida de todos, pero además de ser ese uno de los aspectos principales de la novela, quizá que otro de los temas principales sea la lucha, la ambición y la supervivencia. La personaje, la Stosca, es una superviviente nata que se enfrenta a la muerte en muchísimas ocasiones y al final siempre elige la vida. Y creo que ese es el mensaje esencial. But also, just not to leave this question without this aspect, I think it's also a political book, because I'm describing in this book this transition of country under a Soviet regime towards an independent country. And those 10 years, which I'm describing in the book, contain probably the main events of this country, like the war we had in Transnistria, probably it as Pridnistrovia, the financial collapse of empire, the collapse of the Soviet Union in general, because from those 15 republics we were in, Moldova and Ukraine, and they became independent. So I think it's a book, as I said, it has lots of layers and you can read it with many approaches. But I suppose it's, first of all, as I said, a book about people who are fighting for their identity. Pero por terminar de contestar la pregunta, sí que me gustaría decir que además es un libro muy político, porque es un libro que se centra también en la transición de un país, de una Moldavia soviética a una Moldavia independiente. Y
Esto lo refleja el libro a lo largo de 10 años y creo que el libro cubre además pues, todos los eventos importantes que sucedieron a lo largo de estos 10 años, desde la guerra en Transnistria, la crisis económica, la caída de la Unión Soviética, la desintegración en repúblicas independientes de las que salieron Ucrania o Moldavia. Así que pienso realmente que es un libro que se puede, que tiene muchos niveles y que se puede leer prestando atención desde distintos puntos o enfoques. Bueno, yo les diría a los lectores que Tatiana Tibullea hace un verdadero ejercicio de equilibrio, de presentar el drama de una manera tierna. Lo decía al principio, pero, por ejemplo, nos presenta personajes, hemos hablado y ella se ha extendido sobre la cuestión de la amistad, nos presenta personajes destrozados, prácticamente sin futuro, cargados de problemas y además en un entorno pervertido ya, y nos los describe a Maricica con la amistad, a Tamara en la ambición, Suroska en la generosidad, Tony en la resignación, Raya el corazón, Katia belleza, alguien que no pudo aprender la lección completa, dice Tatiana. Y luego nos presenta la Tosca, a la protagonista, que es víctima claramente, no, en absoluto es verdugo en esta obra, es víctima, es una niña que nace y se cría en condiciones muy difíciles, pero que sin embargo nos está transmitiendo continuamente ese espíritu de superación, de supervivencia, survival, que Tatiana decía anteriormente. Es decir, tiene un estilo que a mí me gusta en el cine, me gusta en la literatura, y es que al lector nos dejen espacio para sumergirnos hasta donde nosotros sintamos o queramos en el drama, en la tragedia o incluso en la alegría, que el autor nos deje ese espacio, porque nos deje esa libertad para poder hacerlo, porque esa es la obra buena, esa es la obra literaria o la obra cinematográfica rica, ¿no? Aquella que transmite, pero deja que el lector, que el espectador decida o sienta, pueda sentir con autonomía. Y este libro del Jardín de Vidrio, una historia dura, en un tiempo duro, en un país difícil y además en unas condiciones en las que Tatiana pasa como sin que se note, ¿no? Se produce el accidente de Chernóbil al lado y prácticamente no se nota cuando se estaba muriendo la gente alrededor, o el cambio al que se refería ella anteriormente. Entonces, nos deja esa libertad, nos deja ese espacio, esa autonomía a los lectores para que nosotros sintamos y decidamos hasta dónde nos implicamos en la lectura de este libro. La felicito por ello. Creo que es un trabajo enorme, muy bueno. Thank you very much. I enjoyed listening to your review. Basically, you gave me a review of a book. I'm happy that you also saw this alegría and not only the drama. And I was a little bit concerned when I was writing this book. How is it going to be read by people outside the place it was written? You know, like how interesting is going to be this for French or for German? I never thought that this book can be translated and will be translated. But every time I'm having a discussion with people from other language, from other culture, I'm touched to see that they actually understood it and they managed to live a little bit in that world which I created, and that is always a big happiness for me. Pues realmente me alegra también que precisamente hables de alegría, de que te haya transmitido alegría el libro, porque yo cuando estaba escribiendo estaba preocupada de pensar cómo lo iban a recibir los lectores de otros sitios, cómo se iba a sentir un lector francés, alemán o español, cómo iban a ser esas traducciones. Y realmente siempre que hablo con lectores
de otros países, me conmueve ver que han entendido el mensaje y que lo disfrutan tanto como lo puede disfrutar un moldavo y que les gusta este mundo que he creado. La primera vez que visité Rumanía fue en 1985. Ceausescu era todavía presidente de Rumanía y era una Rumanía en blanco y negro, donde no había luz eléctrica por la noche, apenas la había de día tampoco, no había carne en los supermercados. Los vecinos de la casa en la que yo viví unos días en Bucarest eran médico, la madre y el hijo, y pues casi que vivían, si no de la caridad, así de alguna operación de extraperlo que era necesaria para poder sobrevivir, y donde además se percibía una enorme pobreza. He ido otras veces con posterioridad y claro, pues he visto un país en color. Did you go recently to Romania? Did you visit recently Romania? No, 15 years ago was the last time. Well, it changed a lot, of course. I imagine. Much more. Tatiana, you have the word for the last intervention in this presentation. And I'll be very happy to read the book. I tell you again, I'm very happy, very glad to meet you and to share this time with you, to have the opportunity. And welcome to Spain, enjoy. And we wait for next books from you. Thank you very much for this discussion and for translation. I know it's not easy to translate to people who like to talk. And I'm grateful to the readers who choose my books, who read them and who enjoy them. Thank you. Sí, simplemente decir que estoy muy agradecida a los lectores por elegirme y por disfrutar con mis novelas. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Felicidades por la traducción que has hecho.